En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Dicotomía política que aviva la polarización se constituye en el eje de actuación del gobierno del cambio. Ataque constante de Gustavo Francisco Petro Urrego a la libertad de prensa no puede invisibilizar que los medios de comunicación y el periodismo son fuente de control social, estamentos llamados a la construcción del imaginario colectivo desde la verdad y la contrastación de fuentes. Las cartas están expuestas y el tema toma relevancia. Su presidente olvidó que la política se hace en la plaza pública, distante del espectáculo social del ecosistema digital. La confrontación de ideas y conceptos, hechos y acciones que buscan destacar el escándalo y la colisión de fuerzas distante está del correcto proceder en el marco de una democracia. Calor inmediatista y momentáneo de las grabadoras, cámaras y micrófonos que se usan por el afán del rating o el clic en plataformas digitales, mucho daño hacia su mandatario que cada día deja en mayor evidencia sus incongruencias ideológicas. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Cada día que pasa, la izquierda pierde la escasa credibilidad que conquistó camino a las elecciones de 2022. Estrategia delineada con los primera línea y aquellos actos conexos a las milicias urbanas se diluye ante las manifestaciones populares libres y espontáneas que atomizan el ego de Gustavo Francisco Petro Urrego. Claro es que Gustavo Francisco Petro Urrego jamás pensó y dimensionó lo que sería gobernar. Complejo es mandar para quien siempre estuvo acostumbrado a obedecer. Acción de protesta pacífica que tuvo el país este 6 de marzo denota que atrás quedaron la incineración de CAIs y buses, la vulneración de bienes públicos y privados o el amedrentamiento al ciudadano en vía pública. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Manipulación que se gestó desde la izquierda sobre la gente exaltó una táctica de desinformación que ahora se materializa con las fallidas reformas del gobierno del cambio. Sesgo socialista que se esparce sobre Colombia teje el miedo que cada vez invade con mayor fuerza el entramado social. Camino al abismo que transita Colombia es la consecuencia de no poner un freno a tiempo a quien está obsesionado con el poder y ahora busca reelegirse, pese a que se raja en su gestión y es incapaz de sacudirse para reconocer su error y corregir el camino a seguir. Delirio de persecución que atormenta a Gustavo Francisco Petro Urrego es el que llama
a encontrar culpas en los otros, denunciar supuestos fraudes y exaltar suspicacias de indelicadezas con el erario lejos del progresismo socialista. Inversión en carreteras y vías de desarrollo de otros gobiernos fue atacado por su presidente porque no se centró en la población necesitada, como se escucha en este audio de Gustavo Francisco Petrurrego. Ese es el modelo que se puede desarrollar para una sociedad profundamente desigual y con síntomas de violencia y de conflicto armado vivido durante décadas y con un acuerdo de paz firmado por el Estado de Colombia y la FARC. Eso fue lo que buscó el acuerdo de las FARC. Eso fue lo que buscó la discusión pública de la paz en Colombia. Esas serían las inversiones más eficaces para construir un país más justo y desarrollado. Pues en mi opinión, la respuesta es no. Hemos botado la plata con un solo fin: valorizar las propiedades de la gente más pudiente de Colombia, que ya estaban valorizadas y a las cuales no se les cobró un peso por la valorización que producía la inversión pública. Ahora, por el otro lado, 30% de la población con hambre, más del 20% de la población en pobreza extrema, regiones completamente destruidas o incluso hablando sobre carreteras que están produciendo muerte, como la de Medellín-Quibdó. ¿Por qué el sur de Medellín y no la carretera Medellín-Quibdó? Porque allí transitan negros, porque en los territorios excluidos de Colombia están son los indígenas y las etnias minoritarias, porque a los gobiernos de Colombia no les importa la gente pobre, porque la gente trabajadora debe ser trabajadora casi que a esclavitud, para poder seguir concentrando una riqueza en manos de unos grupos de poder que se ubican geográficamente y en donde fluye la inversión pública con eficiencia, con seguridad, sin que haya ni siquiera una discusión pública sobre la inversión. ¿Por qué Planeación Nacional en los últimos 7 años permitió ese tipo tan irracional de inversión de los recursos? Discurso e ideología de igualdad que se escucha muy bonito, pero llevada a la práctica deja serias dudas sobre su efectividad. Rumbo perdido que embolató el norte tiene un solo responsable: su presidente. Es él quien maneja el aparato estatal como si se tratara de una tienda. Nombramiento de gente sin experiencia ni conocimientos técnicos se corresponde con la urgente necesidad de un personaje que poco y nada sabe de administración y teme que quede en evidencia su ignorancia. El populismo que acompaña a su mandatario fue una experiencia omnipresente que logró atraer a aquellos defraudados por la democracia y sus limitaciones, esos que ahora se sienten traicionados al ver la revelación de la verdadera cara e intenciones de aquel en quien confiaron. Son muchas las elucubraciones de su mandatario que lanza preguntas al aire que generan más odio y resentimiento entre la población. Para la muestra, este audio de Gustavo Francisco Petrurrego. ¿Por qué ayudaron a construir un país más desigual de lo que era antes? ¿Y por qué entonces no podemos resolver los problemas de violencia que hay en Colombia y los principales problemas de la sociedad colombiana? Yo creo que ahí hay un gran tema y que es el que hay que abordar si se quiere cambiar el país o no. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien, porque hay un atentado contra la vida permanentemente en el país y proviene del mismo Estado, proviene de la misma política pública, no más poner en examen la política pública sobre pensiones, donde nadie se pensiona sino una minoría de muy altos ingresos, o la política pública de salud, donde como resultado de 30 años de un mercado en la salud tenemos
la tasa más alta de mortalidad infantil de toda la OCDE. Y lo muestran con orgullo, como si ese fuese el resultado de un sistema de salud eficaz. Tener la tasa de mortalidad más alta infantil de la OCDE es un fracaso rotundo del sistema de salud de Colombia. Y en esa medida le toca a usted una tarea hacia adelante. Y a este gobierno una casi que prioridad fundamental, un imperativo categórico, y es dirigir la inversión pública de Colombia hacia los sectores menos pudientes de la sociedad colombiana, hacia el territorio más excluido, hacia construir las condiciones de equidad. Defensa a ultranza de las reformas con verdades a medias que capta incautos y genera división en Colombia, maltrecha credibilidad e imagen favorable que acompaña a su presidente en las últimas encuestas de percepción, es la muestra palpable de que el ciudadano empieza a ver en Gustavo Francisco Petro Urrego a un traidor. Pérdida de músculo político y social deja entrever que el incendiar el país con marchas que paralizaron el aparato productivo, el convocar con dádivas a los cabildos indígenas, presionar a los estudiantes o encontrar el respaldo de los empleados públicos con amenazas, fue el gran error de una apuesta política que no sabe qué hacer con el poder. Promesa de cambio que llegó a transgredir la línea ética quedó en ridículo al mostrar que es más o quizás peor de lo mismo. En medio de la discusión de las reformas, aseguran que varios aliados se están retirando a la hora de votar. Fue lo que dijo en Caracol Radio el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No, ahí mis buenos amigos del diario El Colombiano titularon. Yo debo ser respetuoso de cómo titula un periodista, pero puedo decir que no comparto el titular, porque el titular fue que regañaba, y no, hago un respetuoso llamado. Cuando quienes estuvimos en esta campaña salimos a pedirle a los colombianos que nos acompañaran, era porque queríamos hacer un cambio, y evidentemente no un cambio cosmético. Uno puede estar de acuerdo o no con el cambio, y eso es democrático, eso es respetable, pero sí esperaría una mayor fortaleza en la defensa de ese cambio. En los últimos días preocupa un poco, no que la oposición se retire. Mire, yo fui oposición y me retiré cientos de veces. El gobierno no es quien para decirle a la oposición cómo actúe en el Congreso, pero el llamado respetuoso que yo hago a los amigos de los partidos de gobierno, que los hay varios, y también de los partidos independientes, es que abran el espacio y nos permitan hacer el debate. Si usted suma los partidos de oposición en el Senado, le dan cerca de 23, 24 senadores, menos del 25% del Senado, menos de la cuarta parte, de manera que habría suficiente número para constituir un quórum, generar los debates, en este caso un tema meramente procedimental como es aceptar o no aceptar unos impedimentos. Pensaría uno que puede salir muy rápido, muy fácil, pero que estoy notando que ya los miércoles al mediodía se está yendo la gente a provincia, e incluso de la manera más respetuosa le he pedido a mis compañeros de gobierno que los días en donde haya debates parlamentarios no me estén citando a los congresistas, porque evidentemente los congresistas que no solo hacen leyes, sino que representan regiones, van a cumplir esas citas, van a hacer las gestiones que les piden sus comunidades, pero me terminan desarmando el quórum. Entonces es un llamado muy respetuoso a que nos abran el espacio para poder hacer los debates. Ya de 60 y tantos impedimentos hemos evacuado casi 46, nos faltan 16. Esperamos este miércoles, que el señor presidente del Senado ha citado desde las 9 de la mañana, o ha señalado que desde las 9 de la mañana citará para hacer el debate de la reforma pensional, podamos no solo evacuar los impedimentos que faltan, sino arrancar en firme con el debate y la votación del informe con que termina la ponencia, para saber cómo va a ser ese debate tan importante, tan apasionante como es el debate de la reforma pensional. Lo importante es que los que no los eligieron los dejen gobernar.
El problema es que ellos quieren acabar con todo. Ilusión de extrapolar a Colombia el modelo cubano, venezolano o argentino, poco a poco se diluye frente a una sociedad que no es inútil, improductiva e ignara, colectivo que tiene claro que quienes dependen de las limosnas del Estado en el mediano y largo plazo están condenados al fracaso. Colombia cometió un error en las urnas en junio de 2022, pero no está dispuesta a permitir que quien tiene anhelos de dictadura se pueda perpetuar en el poder. El país se hunde en la extorsión, la inseguridad y el caos. Lo que está pasando al interior del gobierno lleva a la nación al precipicio que tanto se anunció. Mitomanía de Gustavo Francisco Petrurrego es el diario vivir de un séquito de aduladores que se tatuaron en el corazón una ideología socialista que está presente y solo puede ser soportada con amañados procesos de paz. El gobierno es culpable de que muchos estén en campaña. Él mismo adelantó el debate electoral, así no lo reconociera en Caracol Radio el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Falta mucho tiempo para la campaña. El presidente hace una observación sobre la necesidad ante comunidades de defender un proyecto político y usted ha escuchado a muy claros e importantes dirigentes de la oposición haciendo llamado para que este proyecto político no continúe. Es lo normal, es el debate democrático en un país en donde yo sí creo que el debate tiene que ser eso, un debate en donde se defiendan ideas, se defiendan propuestas, porque cuando los países hacen más política tienen menos violencia. Cuando no arreglan sus diferencias a través de las palabras, pues se generan otros espacios que yo no comparto para arreglar las diferencias, de manera que no creo que ese sea el elemento. Nosotros hemos presentado unas propuestas de reforma. Este gobierno se eligió con una bandera de el cambio, sacó unas mayorías, claro, un buen número de colombianos no acompañaron el gobierno y ellos tienen unos dirigentes que los representan y que muy seguramente llevarán sus ideas al Congreso para decir por qué no les gustan nuestras reformas y nosotros tendremos que respetuosamente escucharlos y presentar argumentos, pero lo que queremos es eso, que nos dejen presentar argumentos y para poder presentar los argumentos de fondo, pues necesitamos debatir las leyes. Del discurso al hecho hay mucha distancia. Quieren el debate, pero no aceptar los cambios que se proponen a las reformas en discusión. Entregarles la nación a los bandidos, ahora vistos como gestores de convivencia, demanda una profunda reflexión sobre lo que representa y significa que quienes ejercieron el secuestro, extorsión, reclutaron niños, expropiaron tierras a la fuerza, entre otros factores, sean ahora prototipo de moral, honor y lealtad al pueblo. Triste es ver que en Colombia se está normalizando la violencia, la tortura y el vandalismo por reivindicar unos derechos ancestrales encarnados en la izquierda progresista congregada en el Pacto Histórico. Presión que se ejerce desde el gobierno a la Corte Suprema de Justicia antes que garantizar los derechos humanos de la población abre paso a la impunidad y la corrupción. El que no crean los aliados del gobierno en la reforma lleva a hablar de fuego amigo en el gobierno del cambio. Es lo que se puede entrever de esta declaración en Caracol Radio del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No. Ustedes tienen unos corresponsales muy buenos allá en el Congreso, no me metan a mí en ese problema. Pídanle a sus corresponsales que le cuenten quiénes se levantan al mediodía y se nos están yendo. Y yo pues sé quiénes son y obviamente los llamo de la manera más respetuosa y les digo, oiga señores, venga, yo sé que la tierra jala, pero yo también fui congresista y yo llegaba los lunes y me iba los jueves o viernes. Denos por lo menos el día de debate de las reformas y quédense hasta la noche, porque las sesiones como tal realmente son 2 días, a veces 3, lo que no significa, y quiero ser claro,
que los congresistas solo trabajan 2 o 3 días, puesto que en región ellos van, atienden las comunidades, van a las regiones, escuchan los problemas, traen los problemas acá, porque ellos representan comunidades. Pero en el tema de la agenda legislativa, la muy respetuosa solicitud que le hago especialmente a los partidos de gobierno, a los miembros de la bancada de gobierno y las bancadas independientes, es que programen claramente al menos martes y miércoles para estar disponibles todo el tiempo en estos debates. Siempre hay que trabajar como si faltara un voto, de manera que en eso estamos. Yo tengo la impresión que los argumentos para defender la reforma a la salud, la pensional, la laboral, están para conseguir mayorías, pero nunca me confío. Las cuentas están a la vista y no le dan al gobierno para aprobar sus reformas en el legislativo. Lo anómalo de la administración Petro Urrego tiene nombre y apellido. Por eso, la celeridad que se tiene para crear cargos y hacer nombramientos para mantener lejos y callado a quien sabe mucho o tiene algo que contar. Serias incógnitas dejan quienes llegan a ocupar puestos públicos, escenario que debería llenar de orgullo, y responden con actos que solo generan vergüenza. Corruptelas que se meten a la brava debajo del tapete tienen un solo propósito: aprobar las reformas lesivas que pretenden mantener en el poder una visión de país que derrocha subsidios y perdona delitos de lesa humanidad. Los ataques a los medios de comunicación son constantes, se denigra de ellos y los exponen a ser atacados. Solo escuchen a su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego. El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal, y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse. Hoy, más que nunca, hay que pellizcarse ante la evidente imposición de un régimen que ya padecieron otros países del continente. Radicalización que se empieza a desprender del discurso y la acción de su mandatario encienden las alarmas frente a la intención que se tiene de llenar a Colombia de colectivos paramilitares, aquello que Antonio García del ELN dice tener palabreado y se venderá como frentes de seguridad rurales. Ruptura de la seguridad democrática denota que el sentir del pueblo es real. Su voz es ignorada y pisoteada por aquellos que prometieron representarlo. Gustavo Francisco Petro Urrego olvidó que su poder proviene del pueblo y con ello está traicionando la razón misma de la democracia. Enciende las alarmas por ataques a la prensa por parte de su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, fue lo que aseguró en Todelar el expresidente Iván Duque Márquez. ¿Usted se acuerda de ese famoso dramaturgo y de alguna manera pensador que era Bertolt Brecht? Bertolt Brecht hablaba mucho sobre lo que le ocurría a la sociedad cuando era indiferente frente a estas amenazas. Hoy la amenaza es a 2 medios de comunicación. Entonces la pregunta no es frente a esos 2 medios de comunicación, es frente a la libertad de prensa. Porque hoy son esos 2, después son otros. Y hemos visto ataques dirigidos no solamente a estos 2 medios, a muchos medios de comunicación. Esas amenazas son muy graves para nuestra democracia y no se pueden dejar pasar. Porque tildar a los medios de comunicación de embrutecedores de la sociedad, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? Tratar de generar odio, rechazo, repudio, con manipulación de los hechos,
con posverdad y con mentiras para que eso se torne en una especie de agresión y represión a esos medios de comunicación. Por esas vías, en muchos países se cerraron medios de comunicación. Y qué curioso que esa declaración salga cuando uno de los correveidiles que tiene el gobierno salió en los últimos días a decir que había que cerrar masivamente medios de comunicación. Yo creo que esto ya es patológico en cuanto a esa actitud violenta contra los medios de comunicación, y yo creo que esto requiere no solamente un rechazo inmediato, por supuesto, de la FIL, sino que eso también requiere que los propios medios de comunicación de Colombia soliciten que vengan los relatores internacionales para la libertad de prensa a hacer presencia y seguimiento a lo que está pasando en Colombia. Por esas vías, en muchos países se cerraron medios de comunicación y empezó la represión del socialismo. Despilfarro que se ejecuta desde la izquierda lleva a ver cómo los recursos que podrían ser destinados a proyectos de infraestructura y servicios básicos son desviados hacia contratos dudosos como los vistos en los últimos días en La Guajira. Lo que hoy se vive en Colombia es el resultado de estar regido por quien tiene los valores invertidos, persona que solo piensa en su postura arrogante y querer ganarle a la oposición antes que trabajar por quienes prometió ayudar en campaña, que son las clases populares. El país está enfrascado entre las amenazas de su presidente y las reacciones que se proponen desde la oposición. Polarización extrema que muestra niveles de sesgo e irracionalidad. Preocupan las declaraciones de Gustavo Francisco Petro Urrego. Lo mismo fue lo que hizo Chávez y acabó cerrando medios de comunicación, y en dictadura fue lo que dijo en Blue Radio el analista Felipe Zuleta. Mirando todo esto que está pasando, a mí me preocupan mucho las declaraciones del presidente en la primera piedra de la Facultad de Bellas Artes de la Nacional, que arremetió contra Caracol y RCN Radio. Y a mí eso me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente porque en su oportunidad lo mismo empezó a hacer Chávez y acabó cerrando todos los medios, ¿no? Yo no sé realmente el presidente por qué alimenta tanto odio y tanto resentimiento, tal vez porque estaba con el auditorio ahí de los muchachos de la Nacional. No lo sé, pero me preocupa porque ese puede ser el principio de cualquier cosa, ¿no? No, y a eso súmele el audio que se filtró esta mañana en la W de una presentadora de RTVC Noticias, en el que dice es que estos de la oposición son unos malparidos. Entonces se está generando ahí un ambiente en contra de los medios y de la oposición, porque pues evidentemente es la descalificación permanente de quienes se oponen al gobierno, no sé, de senador Uribe, de Diego Santos, bueno, en fin, esto no contribuye en nada a lo que el presidente llama es que la unidad nacional. ¿Cuál unidad nacional? Es que usted no puede hacer la unidad nacional si un día ataca a la iglesia, otro día ataca a los medios, otro día ataca a los empresarios, otro día ataca a los antioqueños, otro día ataca a no sé quién. Así no se puede hacer un gobierno de unidad nacional, sino de polarización. Y esas polarizaciones, usted sabe cómo empiezan, pero no sabe cómo acaban. No, es que acuérdense que yo le he dicho en varias oportunidades al presidente hay que leerlo al revés, hombre. Él hay que, si está hablando de la música, estás hablando de los noticieros. Si está hablando de que no se va a quedar porque le harta el poder, es porque se va a querer quedar. Él hay que leerlo al revés. Si usted lo lee al revés, usted lo empieza a entender. Si usted no lo lee al revés, se queda sin entenderlo, porque él habla con un lenguaje críptico y cósmico y no sé qué vaina y tal, ¿no? Léalo al revés. Cada frase que diga el presidente, interpreten al contrario. Leer al revés a su presidente para entenderlo. Esa es una clave que pocos saben hacer e interpretar. Problema complejo que lleva a una diatriba entre no aprender de la historia nacional y continuar la ruta que conduce a revivir y revictimizar la violencia. No se puede seguir incorporando elementos a ese ADN de conflicto y enfrentamiento propio de una sociedad como la colombiana. Es hora de controlar el tonito y concretar esfuerzos en propuestas que desde las diferencias construya una sociedad que saque a flote las riquezas de un país como Colombia.
Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Más que difamar, pretender borrar la memoria de los colombianos y sustentar las mentiras de quien anhela tapar el sol con un dedo para convencer al ciudadano de lo innegable, es momento de fijar una postura consecuente frente a un gobierno auspiciador de la violencia. Es necesario reconocer las limitaciones del escenario, desmarcarse de los intereses progresistas para concertar e implementar medidas que saquen a Colombia del caos en el que está sumida. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Radicalización en discurso y acción. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en X, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. La representación y visibilidad de la masa popular está en manos de un colectivo político que está llamado a dejar las imposiciones y ser parte de una conversación nacional distante de la desestabilización democrática. La radicalización del discurso y las acciones de Gustavo Francisco Petro Urrego aumenta las distancias e impide ponerse en actitud y trabajar por un país que no se puede paralizar al vaivén y ansias de poder de su mandatario. La miopía, cofosis e intransigencia de una ideología recalcitrante de izquierda no puede seguir negando lo evidente. Colombia no puede caer en las macabras intenciones de cabecillas fracasados. La democracia y la institucionalidad deben ser el estandarte de la construcción de un país equitativo y una sociedad justa. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.